¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Es como siempre un placer saludarlos y tenerlos en este su canal de Abolaulex, abogado de impuestos. De igual forma, si esta es la primera vez que nos están visitando aquí en el canal, les doy la más cordial bienvenida, esperando que no solo disfruten este contenido, sino que les resulte de utilidad. Y bueno, lo que nos trae a este video es que les quiero compartir un tema muy importante. Quiero comentar y analizar con ustedes este decreto que contiene una serie de paquete, o bueno, mejor dicho, una serie de estímulos fiscales para los afectados por el paso de este terrible y devastador huracán Otis en el estado de Guerrero. Ustedes ya conocen todo lo que la devastación, la destrucción que hizo este huracán, lo hemos visto en las noticias. Creo que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta incluso de la magnitud que va a representar esta devastación, el tiempo que va a tardar en recuperarse. La verdad, el gobierno está siendo demasiado optimista. Por allá andan algunas versiones que dicen que para diciembre ellos estiman que ya va a estar pues más o menos recuperado el puerto de Acapulco. Como ustedes saben, este huracán pegó durísimo en el estado de Guerrero, en varias zonas aledañas a las costas obviamente, pero donde mayor pegó fue en el puerto de Acapulco, que pues bueno, es la ciudad más importante del estado de Guerrero, es la que representa mayor ingresos para el estado de Guerrero. Entonces, bueno, es una devastación brutal, sin precedentes, un huracán categoría 5 con una velocidad de vientos que se estiman hasta de 205 millas por hora. La verdad, pues no se lo esperaban. Ustedes saben cómo fue no se esperaba tanta devastación, y ya cuando pegó en las costas, pues agarró una intensidad brutalísima. Entonces, bueno, esperemos que sí puedan recuperarse pronto ahí nuestros amigos, nuestros hermanos del estado de Guerrero, porque pues ellos viven principalmente del turismo. Entonces, como les digo, no, siendo optimistas, pues esto, en mi opinión, puede llegar a tardar incluso hasta 1 o 2 años, ¿no? En más o menos en recuperarse. Pero bueno, ya eso es otro tema de lo que nos trae aquí en el video. Como les comento, aquí quiero analizar con ustedes este decreto, hacerles algunos comentarios para que ustedes conozcan qué es lo que se contiene y sobre qué van a aplicar estos estímulos fiscales. Entonces ya lo tienen ustedes aquí en pantalla, este decreto que vamos a analizar, que fue publicado el pasado 30 de octubre del año 2023 en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obviamente por mandato del presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89, fracción primera de nuestra Constitución. Y bueno, el nombre que se le da es decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas que se indican por lluvias severas y vientos fuertes durante el 24 de octubre del año 2023, o dicho en términos lisos y llanos, por el devastador paso del huracán Otis que ya comentamos al inicio del video. Entonces, bueno, aquí lo del considerando, por lo general, pues bueno, siempre se hace una relación, una serie de antecedentes del por qué es, bueno, en uso de qué facultades se están haciendo. Se hace obviamente la referencia al paso del huracán del 24 de octubre del 2023 en el estado de Guerrero, que se considera conveniente apoyar a los contribuyentes de zonas afectadas, etcétera. Pero bueno, lo que realmente nos interesa es lo que se establece dentro de los artículos que aquí les voy a compartir, que es lo que vamos a ir comentando, vamos a ir analizando. Ahí ven ustedes que está resaltado con color amarillo. Yo hice también unos subrayados que son los que quiero destacarles para que ustedes, bueno, puedan verlo de una forma más clara e irlo explicando. Entonces, bueno, dentro del artículo primero se establece que se va a venir a otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes, se habla de manera general, personas físicas y morales, que obviamente pues tengan su domicilio fiscal, agencia sucursal o cualquier otro establecimiento específicamente dentro de las zonas afectadas. Ojo, esto no aplica en todo el estado de Guerrero, sino en las zonas afectadas, y que incluso se delimitan en el artículo 14 de este decreto. Entonces, este primer estímulo, ¿en qué va a consistir? Bueno, en poder deducir de forma inmediata las inversiones efectuadas en bienes nuevos o usados de activo fijo que realicen en dichas zonas afectadas durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del año 2023 en el ejercicio en el que adquieran dichos bienes,
aplicando una tasa del 100% sobre el monto original de la inversión, siempre que dichos activos fijos se utilicen exclusiva y permanentemente en las zonas mencionadas, ¿no? Y sean destinadas para la reposición, reconstrucción o rehabilitación. Entonces, bueno, aquí vale la pena definir algunas cuestiones. Entonces, bueno, ¿qué son los activos fijos? Bueno, los activos fijos en términos generales son aquellos bienes indispensables para la actividad del contribuyente, para la producción, como pueden ser herramientas, maquinarias, ciertos terrenos, algo que esté fijo, que no se pueda mover y que les digo que esté relacionado con la actividad, que es lo que genera los ingresos del contribuyente. Entonces, como ustedes saben, conforme la ley del impuesto sobre la renta, este tipo de inversiones en activo fijo, las deducciones no se realizan de inmediato, se vienen a amortizar, es decir, se vienen a prolongar a lo largo del tiempo. Entonces, aquí se está estableciendo que estas en específico se van a deducir al 100%, obviamente que se den bajo estas condiciones que acabamos de analizar, de leer. Entonces viene aquí un párrafo segundo, dice, lo dispuesto en el presente artículo no va a ser aplicable cuando se trate de automóviles, equipo de blindaje de automóviles o cualquier bien de activo fijo no identificable individualmente, ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola. Entonces, bueno, yo aquí resalto automóviles. Yo la verdad no encuentro una justificación del por qué pues se dejan fuera los automóviles, que al final de cuentas siempre ha habido esta discusión si se deben considerar como activo fijo o no. Pues bueno, obviamente hay unos que sí los consideran, y sobre todo porque, pues bueno, resultan indispensables, ¿no? Un automóvil, pues, no es un lujo muchas veces para una empresa, sino es una herramienta de trabajo, es lo que te resulta necesario para llevar a cabo las actividades. Entonces, aquí vienen uno de los primeros cuestiones que, bueno, en su servidor, en lo personal, no logro entender por qué se deja fuera como activo fijo a los automóviles. Entonces, también otro punto que yo les quiero indicar, también que obviamente estos estímulos fiscales se están considerando de octubre a diciembre del año 2023. Como les digo, ¿y esto por qué? Bueno, porque el gobierno está siendo demasiado optimista y piensa que para ya enero ya va a estar todo solucionado, ¿no? Les digo, la devastación fue brutal, no va a ser de esa manera. Entonces, ahí sería la primera crítica yo que veo, que pues veo muy poco tiempo, ¿no? De octubre a diciembre, una reconstrucción, una reparación, más o menos poder, como dicen, empezar a echar a volar las cosas, pues va a estar sumamente complicado, ¿no? Esa sería la primera observación que yo le puedo hacer aquí. Aquí viene una parte importante que tiene que ver con los seguros contra daños de los bienes de activo fijo. Dicen, los contribuyentes que cuenten con seguros contra daños sobre bienes de activo fijo que hubieran sido declarados como pérdida total o parcial debido a este huracán Otis, únicamente van a poder aplicar el estímulo fiscal señalado en el primer párrafo de este artículo sobre el monto de las cantidades adicionales a las que, en su caso, se recuperen por concepto de pago de indemnizaciones de seguros y que sean invertidas en bienes de activo fijo, ¿no? Aquí también, pues bueno, ya empezamos con lo rebuscado, ¿no? Con ciertas excepciones que se van haciendo que no quedan muy claras, que se pueden dar a diversas interpretaciones. Les digo, sobre todo, bueno, estas personas o contribuyentes que contaron con seguros contra daños, bueno, se les hacen ahí una serie de salvedades, ¿no? Como lo vamos a ver ahorita, este decreto lo siento yo demasiado condicionado y como que, bueno, hubiéramos esperado, al menos yo de mi parte hubiera esperado un decreto, un paquete de estímulos fiscales más amplio, incluso haberlo dicho de manera pues lisa y llana, pues una condonación de impuestos más amplia, más generosa o más prolongado en el tiempo, ¿no? Siempre esta administración, este sexenio se ha visto demasiado, pues no tan benevolente en el tema de los impuestos, de las condonaciones. Como sabemos, las condonaciones fueron pues prácticamente prohibidas, por decirlo de manera coloquial, en este sexenio. Pero bueno, yéndonos al artículo segundo de este decreto, señala lo siguiente, ¿no? Los contribuyentes que efectúen pagos por ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado en los términos del 94 de la ley del ISR, pues bueno, esto es importante, ¿no? Todos aquellos patrones que pagan sueldos y salarios conforme a renta. Y aquí les destaco yo
también, exceptuando a los que paguen asimilables a salarios. Ahorita me voy a detener más en ese tema. Injustificado también esta excepción, ¿no? Dice que tengan su domicilio fiscal, obviamente como ya lo mencionamos dentro de las zonas afectadas a que se refiere este artículo, dice podrán enterar las retenciones del ISR de sus trabajadores correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre en 3 parcialidades. O sea, no te lo están condonando, ojo, ni lo están perdonando, sino simplemente te están diciendo no los vas a pagar en los meses que corresponden, sino que te voy a dar 3 parcialidades iguales que se van a dividir en el paso del tiempo conforme se señala más adelante, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que estos trabajos se lleven a cabo dentro de las zonas afectadas, es decir, que los trabajadores pues estén dentro de estas zonas. Entonces, aquí viene la temporalidad, dice, para los efectos del párrafo anterior, la primera parcialidad se va a enterar en el mes de enero, la segunda en el febrero y la tercera en el mes de marzo del 2024, sin que para estos efectos deban pagarse actualizaciones, multas o recargos. Es decir, te están diciendo, no te lo condono, no te lo perdono, sino no me lo pagues en estos meses, sino que hasta a partir de enero ya me lo empiezas a pagar, no te voy a cobrar actualizaciones ni recargos. Vaya, qué generosos, ¿no? O sea, yo hubiera esperado más, no se espera más porque, le digo sinceramente, como ya referí, el estado de Guerrero depende del turismo. El turismo no se va a reactivar de aquí a enero ni de chiste, seamos realistas, no va a pasar. Entonces yo creo que esto está mal. Ahora bien, ¿por qué quedan fuera los asimilables a salarios? No, ese odio visceral que tiene el gobierno en contra de aquellas personas que recibimos ingresos asimilables a salarios es una forma totalmente válida y legal que se establece para pagar pues bueno, los servicios profesionales, ¿no? De hecho, es una opción que tienen ciertos profesionistas de decir, oye, en lugar de que me pongas bajo la nómina, asimílame a salarios, yo presento mis declaraciones. Cuando tú estás bajo una nómina, pues es el patrón quien retiene y paga el impuesto. Cuando eres un asimilable a salarios porque eres un profesionista, tú te encargas de pagar el impuesto, tú dices, oye, asimílame a salario y eres tú el que le va a hacer de cualquier forma la retención. Entonces no entiendo yo esta excepción, ¿no? Ahí ya está habiendo una afectación porque hay miles de personas a quienes se les paga bajo esta modalidad de los asimilables a salarios. Entonces, esa yo es una crítica fuerte que hago. ¿Por qué dejas fuera a los asimilables a salario? No tiene justificación. Lo mismo que pasa con el tema del reciclo. Como ustedes saben, las personas que reciban asimilados al salario no pueden ser reciclo, es totalmente injustificado. Es algo que se está cuestionando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser inconstitucional. Entonces, esa es la primera, también otra de las críticas que yo hago, ¿no? Y te digo, esto también de que se empiece a pagar a partir de enero, pues la verdad no. Una de dos, o este decreto lo van a tener que extender o prorratear o prorrogar, no sé cómo le quieran llamar, pero no es viable, no es realista que se haga en enero. Pero bueno, esa es mi opinión. Entonces, bueno, analizando el artículo 3º, de otro estímulo que se establece, dice, los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia sucursal o cualquier otro establecimiento en zonas afectadas, ya mencionamos cuáles son, dice, podrán enterar en 3 parcialidades iguales el pago definitivo del IVA y del IEPS, ¿no? Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a su cargo correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 por actos o actividades que correspondan a su domicilio fiscal. Y aquí viene también esta temporalidad que va a ser el primer pago en enero, la segunda en febrero y el tercero en marzo del 2024. Obviamente sin que se deban a pagar actualizaciones, multas o recargo, ¿no? Como les digo, ya sería el colmo. Entonces, esto es en cuanto al IVA y el IEPS. Entonces, como les digo, la misma crítica hago yo. El artículo 4 dice, se exime de la obligación de efectuar pagos provisionales del ISR correspondiente a meses de octubre, noviembre y diciembre al cuarto trimestre del 2023, así como al tercer cuatrimestre del 2023, según corresponda, por los ingresos que se obtengan, bueno, o que obtengan los contribuyentes, personas morales que tributen en los términos
de los títulos segundo, ¿no? Aquí lo resalto yo, es obviamente personas morales. Entonces, me detengo un poquito. Aquí dice, se exime de la obligación de efectuar pagos provisionales. Aquí no estamos hablando entonces de un pago o un diferimiento, sino que se exime del pago del ISR a las personas, morales, o también que se ubiquen dentro del título séptimo, capítulo 12, que es en específico el tema de la consolidación fiscal. También le aplica este beneficio a las personas físicas que tributen en los términos del título cuarto, capítulo 2, secciones 1 y 3, capítulo 3 de la misma ley, que son personas físicas con actividades empresariales, así como aquellas que lleven a cabo actividades a través de plataformas digitales y aquellos que se dediquen al arrendamiento de físicas. Obviamente que tengan su domicilio fiscal, como ya lo hemos mencionado. Entonces, bueno, aquí entonces se exime aquí de la obligación del pago, de efectuar los pagos provisionales en específico sobre este tema. Entonces estamos viendo aquí, puede surgir la duda, ¿no? Si se trata de una condonación o si se está prorrogando. Esto es también como que no queda del todo claro, al menos para un servidor. Bueno, si alguien que nos esté viendo aquí en este video es contador y bueno, nos puede abundar un poco más en este tema, bueno, agradecemos que ahí en la sección de comentarios nos lo dejen. También esto que se exime de la obligación de los pagos provisionales también va a aplicar a los contribuyentes del reciclo que tengan domicilio fiscal, agencia, sucursal dentro de la zona afectada. Dice, se exime de la obligación de presentar los pagos mensuales correspondientes a octubre, noviembre y diciembre del 2023, siempre que los ingresos correspondan a esta zona afectada. Entonces, aquí les digo, yo entiendo que es una condonación, ¿no? Se exime, ¿no? De hacer en cuanto a pagos provisionales. Ojo, aquí también vamos a preguntarnos qué va a pasar con la declaración anual, ¿no? Cómo se va a considerar, cómo se va a calcular. Eso, pues bueno, va a ser una tarea que va a quedar para los contadores. Aquí estamos analizando entonces el artículo 5. Otro estímulo dice a los contribuyentes personas físicas que tributen en los términos del título cuarto, capítulo segundo, sección 2 de la ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre del 2021, que se refiere al régimen de incorporación fiscal, que obviamente pues, hay unos que optaron por quedarse aún, no ingresar al reciclo, sino quedarse en el RIF. Bueno, aquí se les establece un estímulo, ¿no? Un beneficio fiscal. Dice, obviamente, pues que tengan su domicilio en la zona afectada, ¿no? Dice, se les difiere, aquí nos habla de eximir, dice, se difiere de presentar las declaraciones correspondientes al quinto y sexto bimestres del ejercicio 2023, mismas que deberán presentarse a más tardar de febrero del 2024, siempre que obviamente, pues bueno, apliquen su domicilio fiscal, esté en esa zona afectada. Entonces aquí no estamos hablando de una condonación que se les exime, sino que se les difiere la obligación del pago, ¿no? No se van a presentar, como dice aquí, no dará lugar al pago de actualizaciones, recargos y multas. También lo mismo va a aplicar para aquel tema relacionado con los del régimen simplificado de confianza del último párrafo, que se refiere al tema relacionado con pagos que deriven de plataformas digitales, también que residan en zona afectada. Se les difiere la obligación de presentar pagos de ISR correspondientes a octubre, noviembre y diciembre del 2023, mismos que deberán enterarse a más tardar en febrero del 2024. Entonces aquí, ojo, no es una condonación, no se les exime, se les difiere y no va a haber la aplicación de actualizaciones, multas y recargos. El artículo 6 se refiere a aquellos que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, ¿no? Que tributen en el título correspondiente de renta, que obviamente tengan su domicilio en la zona afectada y que, bueno, que hayan optado por realizar pagos provisionales semestrales de ISR conforme a la regla 1.3 de la resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, tal.
Entonces dice, podrán optar por presentar mensualmente las declaraciones del IVA correspondientes a dicho semestre de conformidad con la ley del IVA. Aquí lo importante es la salvedad que se viene a establecer sin que se considere que van a incumplir con los requisitos establecidos en la citada resolución de facilidades, ¿no? Entonces, eso es la salvedad que se establece en específico para los que lleven a cabo este tipo de actividades. Aquí viene el artículo 7º relacionado con el tema de la devolución de impuestos. En específico, habla nada más del IVA, no toca los demás impuestos, ¿no? Entonces, también otra de las críticas que se pueden hacer al respecto. Y también ahorita les voy a comentar qué es la crítica que yo hago aquí, ¿no? Dice, las solicitudes de devolución de este impuesto de IVA presentadas hasta el mes de diciembre del 2023 por los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, obviamente en las zonas afectadas, dice, se van a tramitar en la mitad del plazo que se establece en el Código Fiscal de la Federación. Bueno, normalmente el plazo para una devolución de impuestos, según la ley, según el Código Fiscal de la Federación, son de 40 días. Esto sí, obviamente, si no hay requerimientos, porque le da mucho a la autoridad por hacer requerimientos y va extendiendo más en el tiempo, ¿no? Entonces, en lugar de ser pues de 40, pues va a ser en 20 días, ¿no? También una crítica que yo puedo hacer aquí, bueno, ¿por qué no tratas de agilizarlo más, no? Establecer un plazo de 10 días. Como ustedes saben, sobre todo como pasa con el IVA sirve mucho para capitalizarte, ¿no? Muchos contribuyentes que llevan a cabo actividades que les da lugar a la devolución de impuestos lo utilizan mucho, es parte de la planeación financiera, ¿no? Dices tú, yo mis actividades me generan mucho saldo a favor, ese saldo a favor, bueno, es parte de mi capital, parte de inversión que yo utilizo para echar a andar mi maquinaria de producción que genera ingresos y que da lugar al pago de impuestos, ¿no? Sobre todo, pues bueno, aquí lo que le interesa a los contribuyentes de las zonas afectadas es ponerse a trabajar, reactivar su economía cuanto antes, ¿no? No la friegues, ¿por qué 20 días, no? O sea, 20 días es una eternidad. Se tardan muchísimo las autoridades y esto si no te la niegan, porque también al SAT le encanta negar las devoluciones de impuestos. Y aquí viene la salvedad y dice, no será aplicable lo dispuesto en este artículo en los casos siguientes, ¿no? Aquí vienen otra vez ya los problemas. Aquellos contribuyentes a quienes se les haya aplicado la presunción establecida del 69B, una vez que se haya publicado en el diario oficial. ¿A qué se refiere esto del 69B? Bueno, las famosas listas negras de operaciones simuladas, ¿no? Como ustedes saben, hay un procedimiento en donde no solamente este procedimiento, yo ya lo he explicado en varios videos que hemos hecho aquí en el canal, no solamente aplica a los pecadores, sino también a justos cuyo único pecado es no tener un buen orden financiero, administrativo y fiscal. ¿Por qué? Porque este procedimiento aplica a aquellos contribuyentes que expidan CFDIs, facturas por las actividades que llevan a cabo, sin que logren demostrar que tienen activos, personal, infraestructura y capacidad para prestar estos servicios. ¿Por qué les digo que puede ser una falta administrativa? Bueno, porque como ustedes saben, los activos, el personal se deben de declarar, ¿no? Para que la autoridad tenga conocimiento. Hay muchos que omiten eso o tienen otros esquemas de contratación o tienen otro, por ejemplo, las maquinarias, las herramientas, pues son familiares, no las tienen debidamente escrituradas, estructuradas. Entonces este procedimiento puede pegar durísimo, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Un contribuyente que está soportando un procedimiento de estos por este tipo de cuestiones, pues se tienen que pelear, se van al tribunal y tardan años y años en resolvértelo. Entonces, eres un contribuyente bien intencionado, caray. O sea, estamos en una situación de emergencia, en una situación terrible de devastación brutal. Exímelo, o sea, ¿para qué vienes a poner estas trabitas? O sea, este tema del 69B, sabemos que la intención es contra los defraudadores fiscales, pero como les digo, es un procedimiento que aplica donde pagan justos y pecadores. Entonces, ahí veo yo la otra de las críticas que hago, ¿no? También no se les va a aplicar a los contribuyentes que soliciten la devolución con base en comprobantes expedidos por contribuyentes que se encuentren en el listado anterior. Aquí vas a pagar por culpas ajenas, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, compras algo, inviertes algo, que te genera un IVA acreditable, pero resulta ser que quien te lo expidió está en el listado del 69B, te van a decir no procede, no te aplica este estímulo del artículo 7º. Oye, volvemos a lo mismo, estamos en una situación extraordinaria, no la friegues.
O sea, no la friegues, o sea, regresa ese impuesto, ya después averiguas. Pero bueno, también la fracción tercera, los contribuyentes que se ubiquen en la causal que se refiere en el artículo 17H, fracción décima del Código Fiscal de la Federación, que está precisamente relacionada con este tema y a quienes se les haya bloqueado o restringido temporalmente su certificado de sellos digitales, ¿no? Entonces ahí también les aplica estos procedimientos en donde pues está en trámites, se están ubicando en estas causales relacionadas también con el tema del 69B. Esta que resalto dice a los contribuyentes que previo a la entrada en vigor del presente decreto hayan sido sujetos al ejercicio de facultades de comprobación para verificar la procedencia del saldo a favor. O sea, muchas veces se da que cuando tú solicitas saldos a favor, la autoridad puede decir, oye, a ver, yo quiero checar más a fondo y te inician una revisión, ¿no? Una auditoría. También lo mismo, ¿no? Oye, a ver, o sea, si no es tan grave, si no es una situación tan complicada, bueno, haz la excepción y regrésalo, ¿no? Pero te digo, esto es como dice, ¿no? Una ayuda, un estímulo condicionado. Bueno, las cosas así condicionadas, pues en realidad no es una verdadera intención de ayudar. Aquí yo también hago una crítica fuerte en ese sentido. Bueno, yéndonos al artículo octavo, dice los contribuyentes que con anterioridad al mes de octubre del 2023 cuenten con la autorización para efectuar el pago de contribuciones omitidas y sus accesorios en términos del artículo 66, pues bueno, como les comento, ¿no? El pago a plazos es una modalidad que establece, ¿no? Tú dices, tienes un crédito fiscal, tú puedes solicitar que te den chance a pagarlo en plazos, ¿no? Entonces dicen que si por ejemplo tú hubieras hecho un convenio, ya tienes tus convenios establecidos, en los convenios se te establece clara y específicamente en qué fechas debes hacer los pagos. Bueno, se establece que te los van a diferir, se van a diferir estos pagos que correspondan, ojo, nada más a octubre y los subsecuentes que se les hayan autorizado, reanudando en los mismos términos y condiciones el programa de pagos a partir del mes de febrero del 2024. Lo mismo que les digo, la misma crítica, ¿no? O sea, que ojalá y sí fuera a darse esa situación, ¿no? Que ya para aquellas fechas ya estuviera reactivada la economía, lo cual no va a pasar. Como dice, no reza el popular dicho que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, aquí otro problema de esta naturaleza. Entonces, aquí, bueno, también cuando tú tienes un convenio de pago en parcialidad, si no lo pagas, se cancela de inmediato, ¿no? Entonces, bueno, si dice, como está prorrogado por este estímulo, pues bueno, no va a haber incumplimiento. Aquí también, bueno, viene a hacer también otra aclaración con relación al pago en parcialidades, conforme al presente decreto. No están obligados a garantizar el interés fiscal. Esa es una carga adicional que establece el código. O sea, cuando tú vas a solicitar el pago en parcialidades diferido, bueno, no te van a... Bueno, me devuelvo un poco. Es necesario que garantices el crédito fiscal. Es decir, si por ejemplo tú debes 2 millones de pesos y solicitas el pago en parcialidades, pues debes de garantizarlo, ¿no? Dices tú, oye, caray, pues, oye, o sea, ¿qué clase de ayuda es esta, no? O sea, pues, ¿cómo? O sea, si te doy 2 millones de pesos, te tengo que garantizar el mismo monto actualizado y todavía estarte pagando. Les digo, desafortunadamente el sistema fiscal tributario es muy pesado, yo lo siento hasta vengativo con el contribuyente en México, ¿no? Entonces, bueno, aquí se establece esa salvedad que no vas a tener que garantizar el interés fiscal. En el artículo 10 de este decreto dice las personas físicas que tengan su casa habitación, como ya lo mencionamos, en estas zonas afectadas. Aquí también se hace una salvedad o una aclaración algo extraña, ¿no? Como que también muy condicionada, dice. Las personas físicas que tengan, su domicilio no van a considerar como ingresos acumulables los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de ISR, siempre que dichos apoyos económicos o monetarios no provengan de partes relacionadas en términos de la ley de renta y se destinen para la reconstrucción o rehabilitación de su casa habitación. Pues sí se puede entender la finalidad o lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? Pero bueno, o sea, ahorita todos los estímulos y cualquier apoyo económico que puedan recibir los contribuyentes, las personas afectadas, bueno, no debe tampoco condicionarse de una manera tal, ¿no? Como lo establece aquí el decreto. Entonces, bueno,
Pero bueno, es otra de las cosas que se establecen aquí. Y aquí, bueno, este artículo 11º habla sobre aquellos contribuyentes, por ejemplo, alguien que tenga su sucursal, su base principal en Ciudad de México, pero que tenga sucursales en el estado afectado, en Guerrero. Viene a hacer esa aclaración que les digo que es redundante porque ya lo he dicho en todo el decreto, ¿no? Y se debe de entender, pero dice, los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de zonas afectadas a que se refiere el artículo 14, pero cuenten con una sucursal o agencia o cualquier otro establecimiento entre las mismas o que tengan su domicilio fiscal en las zonas mencionadas, cuenten con sucursales, agencias, fuera, tal, van a gozar de los beneficios establecidos en el presente decreto. Únicamente aquí hace la aclaración, no te quieras pasar de vivo, ¿no? Si tú estás en Ciudad de México, si recibes ingresos de allá, bueno, no te van a aplicar para lo que concierne a Ciudad de México, sino solamente cuando logres establecer o logres establecerlos o vincularlos a el lugar que se encuentra ubicado en zona afectada. Entonces, yo digo, son cosas muy rebuscadas, ¿no? Que a veces son como candaditos, también siento yo como para negarte, ¿no? Decirte, oh, mira, aquí hay un huequito, entonces no te va a resultar aplicable, ¿no? Buscando también siempre la autoridad fiscal cómo a veces salirse de sus propios beneficios o estímulos que establecen. Por eso les digo que no me convence del todo este tipo de decretos. Deberían ser más, pues más benevolentes, pero bueno. En el artículo 12º dice los contribuyentes que se encuentren en los supuestos para aplicar los beneficios otorgados en el presente decreto deben hacerlo por todos los pagos provisionales, mensuales o definitivos a que se refiere el mismo que se encuentren pendientes de efectuar a la fecha de su entrada en vigor correspondiente al periodo de octubre, noviembre y diciembre. Como que diciendo no se te vaya a ir ninguno, ¿eh? O sea, que quede muy, muy claro. Entonces, pero bueno, eso es a grandes rasgos básicamente lo que se establece. Ya los demás, está relacionado ya con otras salvedades. Bueno, aquí es el artículo 14 que establece cuáles son las zonas afectadas y bueno, cuando entra en vigor este decreto transitorio, bueno, entrará en vigor el día de su publicación en el diario oficial, es decir, entró en vigor el 30 de octubre del año 2023. Entonces, pues bueno, eso es a grandes rasgos lo que se contiene en este decreto que les compartí aquí. Entonces, como les comento, pues bueno, es un decreto, podemos decir que se agradece la intención, ¿no? Entre comillas del gobierno, pero yo pienso que debió haber sido más magnánimo, más benevolente, haber abarcado más, haber establecido ciertas condonaciones adicionales. Les digo, estamos en una situación atípica jamás antes vista en nuestro país y sobre todo en esa zona costera, en ese puerto de Acapulco y zonas aledañas que se vieron afectadas, destruidas, devastadas. O sea, no estás hablando de una situación que hubiese sido generada o que se pudo haber previsto, fue algo totalmente imprevisible, devastación. O sea, tú ves las fotografías, los videos y te das cuenta que es una devastación brutal, ¿no? Como si hubiera caído una bomba. Esas cuestiones, pues, lo que se necesita es apoyo, ¿no? Y el apoyo con los impuestos, pues, los puedes sacar de otros estados, de otros lugares, aplicando otros tipos de políticas o manejando de mejor manera, más eficiente tus recursos. Pero bueno, esos son temas ya que no viene al caso, ¿no? Pero eso es lo que yo les quise compartir en este video. Tengo críticas, ya dije cuáles son estas críticas, pero bueno, como siempre me gustaría mucho saber qué piensan ustedes al respecto, qué opinión les merece, si tienen ahí comentarios adicionales o alguna duda, por favor, déjenlo ahí en la sección de comentarios. El chiste, pues bueno, es pues bueno, hacer esta discusión de una manera sana. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, que les hayamos aclarado algunas cuestiones. También los invito a que, bueno, si les gustó, también nos dejen su like y si no lo han hecho, pues se suscriban a nuestro canal dándole clic ahí en la campanita para que estén enterados cuando subamos más contenido. Pero bueno, fue un placer saludarlos y pues bueno, quedamos en contacto.